Muy buenas tardes, mi nombre es Silvino Rodríguez Gómez, estudiante de la licenciatura en Seguridad Pública con matrícula asignada 02-2030-102 en la Universidad Digital del Estado de México. Esta actividad está destinada para entender lo que lleva a un ente delincuencial a cometer actos criminales. Es crucial explorar a fondo los diferentes factores que pueden influir en su comportamiento. Estos incluyen la causa profunda de su inclinación hacia el crimen, las influencias externas que pueden haber moldeado su conducta y las características internas que pueden predisponerlo a comportamientos delictivos. Además, la capacidad criminal de una persona se refiere a las habilidades y recursos que posee para cometer un delito, como su conocimiento de técnicas criminales y su capacidad para planificar y llevar a cabo actos ilegales. En el caso de un asesino en serie, los desencadenantes de su sufrimiento pueden ser variados, desde traumas pasados hasta trastornos mentales no tratados, sentimientos de aislamiento social o emocional, entre otros factores. Es esencial abordar estos aspectos de manera compasiva y empática para comprender la complejidad de la mente humana detrás de tales actos. En esta actividad realizaremos una presentación mediante diapositivas de los identificadores asociados a la conducta criminal de Juan Carlos Hernández Bejar, conocido como el monstruo de Ecatepec. Juan Carlos Hernández Bejar, conocido como el monstruo de Ecatepec, es un asesino en serie mexicano que junto con su pareja cometió atroces crímenes contra al menos de 20 mujeres. Sus acciones incluyeron abuso sexual, canibalismo, necrofilia, degollamiento y estrangulamiento, y desmembración de sus víctimas. A continuación, se presentarán los indicadores asociados a su perturbadora conducta criminal. Causa criminógena. La causa criminógena se refiere a la condición esencial que de no estar presente habría impedido la manifestación de un comportamiento delictivo. Estas causas, también llamadas antecedentes o condiciones de la conducta delictiva, son fundamentales para comprender la génesis del delito. Cuando era niño, Juan Carlos, su madre lo obligaba a vestirse de mujer y el abandono de su mujer. Móvil criminógeno. El término móvil criminógeno se refiere a la idea de que hay factores internos que pueden llevar a una persona a comportarse de manera antisocial. En criminología, móvil se refiere con lo que motiva moralmente a alguien a actuar de cierta manera, dejando de lado las influencias materiales. Es como el motor detrás de las acciones malas que la gente puede hacer. Para Juan Carlos, el móvil criminógeno lo determinaremos como la venganza. Factor criminógeno, endógenos y exógenos. Los factores que pueden llevar a una persona a cometer actos delictivos se dividen en endógenos o internos, como la genética o la psicología, y en exógenos,
o externos, como el entorno social o económico. Por ejemplo, alguien con predisposición genética a la agresividad puede ser más propenso a la violencia, mientras que alguien que crece en un entorno de pobreza extrema puede recurrir al robo para sobrevivir. Estos factores pueden interactuar e influir en el comportamiento criminal de una persona. Para Juan Carlos, dentro de sus factores endógenos, dice que ve ciertas imágenes, que ve perros, que escucha voces, pudiendo presentar cuadros de esquizofrenia o trastornos delirantes. Factores predisponentes. Un factor predisponente es como una cosa que te pone en mayor riesgo de hacer algo malo, como cometer un delito, en este caso el feminicidio. Esto puede ser por cosas como tu genética, cómo te criaron o las cosas malas a las que estuviste expuesto. La crianza de Juan Carlos en la pobreza, expuesto a abuso sexual, a engaño de pareja, le atribuían una baja autoestima, predisponiéndolo a cometer actos delictivos. Factores preparantes. Los factores preparatorios son principalmente externos, provienen del exterior hacia el interior y pueden tener un origen social como la provocación en una pelea, ser una combinación de factores como el consumo de alcohol. Juan Carlos presenta un alcoholismo avanzado. Factores desencadenantes. Es el factor que inicia ya la situación. Puede provenir tanto de dentro como de fuera, como palabras o acciones agresivas, un mal funcionamiento cerebral, la pérdida de un ser querido, descuido por parte de la víctima, alucinaciones en individuos psicóticos, entre otros ejemplos. Para Juan Carlos, la pérdida de la primera pareja por abandono y las alucinaciones de visualización de perros y escuchar voces. Factores criminoimpelentes o de riesgo. Los factores criminoimpelentes o de riesgo son aquellas circunstancias o características individuales, sociales o ambientales que aumentan la probabilidad de que una persona cometa un delito. Estos factores pueden incluir cosas como la pobreza, la falta de educación, la exposición a la violencia, el abuso de sustancias, entre otros. El monstruo de Catepec presentaba baja capacidad intelectual en la escuela, abuso sexual, abandono de la pareja y desobligación al trabajo. Factores criminorrepelentes o de protección. Los factores criminorrepelentes son como escudos que disminuyen las posibilidades de que alguien cometa un delito. Por ejemplo, tener una familia que apoye, buena educación, oportunidades de trabajo, acceso a servicios de salud mental y vivir en una comunidad segura son factores que pueden ayudar para prevenir el comportamiento delictivo. Para Juan Carlos, el apoyo de su segunda pareja lo utilizó con una dirección contraria. Por lo demás, de factores criminorrepelentes o de protección, en la vida de Juan Carlos nunca existieron. Capacidad criminal es la perversidad constante y activa
de un delincuente y la cantidad de mal que puede poseer. Rodríguez, 1981. La capacidad criminal se refiere a la habilidad o potencial de un individuo para cometer actos delictivos de manera constante y activa. Incluye la predisposición de una persona hacia comportamientos maliciosos, así como la extensión de daño que puede causar a otros a través de sus acciones delictivas. Esta capacidad se relaciona con la propensión de un individuo a cometer crímenes y la magnitud del impacto negativo que puede generar en la sociedad o en las personas afectadas por sus acciones. Juan Carlos era un criminal extremadamente peligroso. Cometió actos terribles como asesinato, violaciones, canibalismo y mutilación de cuerpos. Su historial incluye una infancia perturbadora, problemas con el alcohol, experiencia militar y malas influencias familiares. Todos estos factores contribuyeron a su comportamiento violento y cruel. Adaptabilidad social. Es la capacidad del delincuente para adaptarse al medio en el que vive. Rodríguez, 1981. El monstruo de Catepec demostró una notable adaptabilidad social al integrarse en la sociedad como una persona trabajadora que se dedicaba al reciclaje y a la venta de objetos. Esta fachada le permitía realizar actividades criminales como transportar cuerpos sin despertar sospechas entre sus vecinos, quienes lo veían como alguien normal. Su capacidad para mimetizarse con su entorno facilitaba su capacidad para cometer crímenes sin ser detectado. Riesgo social, peligrosidad. El término riesgo social se refiere a la amenaza potencial que representa un individuo para la sociedad en general. En el caso de Juan Carlos, un feminicida consideraría un alto riesgo social debido a la peligrosidad que representa para las mujeres en particular. Tipos de peligrosidad. Existen dos tipos de peligrosidad y según Sergio Correa García, las podemos definir de la siguiente manera. Peligrosidad social. Individuos que, sin haber cometido un delito, se encuentran próximos a cometerlos. Peligrosidad criminal. Individuo que, siendo delincuente, puede volver a violar la ley penal. El monstruo de Catepec muestra una alta peligrosidad criminal, ya que ha cometido delitos graves como el asesinato, la violación, el desmembramiento y la zoofilia. Esta conducta delictiva reiterada o peligrosidad criminal indica una alta probabilidad de volver a violar la ley penal. Clases de peligrosidad. Estos conceptos incluyen la peligrosidad delictiva, social, violenta y criminológica. Juan Carlos, que cometió feminicidio, violaciones, estrangulación, desmembramiento y canibalismo, sería catalogado con una alta peligrosidad delictiva, social, violenta y criminológica. Este tipo de comportamiento extremo y violento indicaría un alto riesgo para la sociedad en general y requeriría una evaluación y gestión cuidadosa por parte de la autoridad pertinente.
Formas de peligrosidad. Peligrosidad aguda y peligrosidad crónica. La peligrosidad crónica se refiere a un riesgo duradero, como lo vemos en casos de personalidad antisocial, lo cual complica su tratamiento. En contraste, la peligrosidad aguda es más temporal y puede estar influenciada por circunstancias específicas como los momentos previos a un delito. Según la opinión general de la mayoría de los expertos, en el caso del monstruo de Catepec, un feminicida confeso que cometió numerosos crímenes, se le atribuiría una peligrosidad crónica, dado a su patrón persistente de comportamiento violento y antisocial. Núcleo de la personalidad criminal o riesgo social. El núcleo central de la personalidad criminal serían el egocentrismo, la labilidad emocional, la agresividad y la indiferencia afectiva. La conducta criminal del monstruo de Catepec se especula que su egocentrismo lo llevó a cometer crímenes atroces. Su labilidad emocional pudo haber contribuido a su falta de empatía. La agresividad se manifestó en sus actos violentos como el feminicidio y la indiferencia afectiva podría haberle permitido cometer actos tan inhumanos como los desmembramientos y el canibalismo. Índice clínico criminológico. El índice clínico criminológico es como una especie de test que usan en criminología para ver cómo es la mente y el comportamiento de una persona y así predecir si es probable que cometa crímenes. El individuo conocido como el monstruo de Catepec exhibe un comportamiento extremadamente violento y perturbador, caracterizado por una marcada falta de empatía, un desprecio por la vida humana y una inclinación hacia la violencia extrema. Estas acciones sugieren la presencia de rasgos psicóticos y sádicos, indicando una seria disfunción psicológica y un alto riesgo de participar en actividades delictivas graves. Entonces, podemos decir que la readaptación social del monstruo de Catepec exige una mirada compasiva y analítica hacia las causas profundas que moldearon su comportamiento criminal. En lugar de enjuiciar únicamente al individuo, es esencial examinar cómo la sociedad, el entorno familiar, las carencias estructurales y otros elementos influyeron en su desarrollo. Este enfoque holístico no solo promueve la comprensión, sino que también sienta las bases para estrategias efectivas de rehabilitación y prevención del delito en el futuro. Para un licenciado en seguridad pública, el estudio detallado de la conducta criminal se convierte en una herramienta fundamental al comprender las motivaciones y los factores que llevan a la delincuencia. El profesional de seguridad pública puede implementar políticas y programas más efectivos abordando las raíces mismas de la criminalidad. Esta perspectiva les permite no solo reaccionar ante el crimen, sino también trabajar de manera proactiva para crear entornos más seguros y resilientes en la sociedad. Es así como doy por terminado este video, no sin antes agradecer a la persona encargada de la evaluación del mismo.